vamos a ver sobre lo que es la continuidad de la obra de Dios. Si usted ve, todos los temas que hemos estado compartiendo en estas semanas ha sido sobre la obra de Dios. Mi esposa estaba más o menos tocando un punto sobre lo que ayer ministramos en San Marcos, sobre lo que sucedió en la Torre de Babel. Y algunos pues también ya creo que lo escucharon, pero para ir avanzando, yo quiero que usted vea también lo que sucedió cuando el Señor le dio las tablas a Moisés. ¿Qué fue lo que eran las tablas? ¿Qué era? En el capítulo 32, versículo 16. Vamos a ver, y si ustedes se van a dar cuenta, ustedes no pueden decir las tablas de Moisés. Ustedes no pueden decir las tablas que hizo Moisés. No, sino que vamos a ver acá lo que dice para comenzar. Éxodo 32, 16. Si lo tienen, pues ustedes me corresponden con un amén. 32, 16 de Éxodo dice: bienvenidos a los que ya se conectaron también a través de la red, son bendecidos también. Y desde acá pues enviamos esa palabra hasta la intimidad de su casa o donde quiera que se encuentre. Dice así: y las tablas eran obra de Dios. Eso que no se les olvide. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas, que le llamaron también las tablas del testimonio. Así le llamaron, las tablas del testimonio. Pero cuando el Señor le estaba dando esas tablas a Moisés, yo quiero preguntarles, ¿quiénes se recuerdan quiénes se habían quedado abajo y quién estaba en el medio? ¿Quién estaba en medio de la montaña? ¿Cómo se llamaba? Josué. ¿Y quién estaba abajo? Fíjense que habían tres. Moisés estaba arriba, platicando con Dios, recibiendo la ley, la obra de Dios en las tablas. En el medio estaba el fiel Josué. En el medio estaba entre Aarón y Moisés. Y abajo se había quedado el sacerdote Aarón. Y a Aarón le habían encargado pues que se quedara con el pueblo. Pero como Moisés se tardó prácticamente casi 40 días, o creo que 40 días, el pueblo comenzó a renegar y comenzaron a decir: el varón de Dios, Moisés, ya no sabemos qué fue de él. Entonces rogaron a Aarón, oigan bien, y aquí está el problema. Cuando comienzan a pedirle al hombre y no a Dios, le rogaron a Aarón que les hiciera un becerro. Ya Dios les había provisto lo que era el oro, la plata y todas las cosas que habían despojado a los egipcios. Ellos venían prosperados, pero la prosperidad que trajeron ellos desde Egipto, dice la palabra que ellos se le entregaron a Aarón no para las cosas de Dios, sino que se le entregaron para que hicieran un becerro. Digan conmigo, becerro de oro. Y ellos comenzaron a desviarse y dijeron: y digamos, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Malagradecidos, un pueblo que se desvió con tan solo 40 días que Moisés se fue. Comenzaron ellos a hacer su propia religión, su propio culto, y edificaron su propio Dios, y le pusieron y dijeron: y que este sea el Dios, y digamos que este es el Dios que nos sacó de Egipto. ¿Ustedes creen que un buey puede sacar a una gran multitud de Egipto? Si a veces con una carreta de bueyes, muchas veces hay los bueyes, muchas veces con una carreta, ¿verdad? Muchas veces no pueden. Algunas veces ahí van hasta llorando, y el que lleva la carreta lo van así, con ese aguijón, les van, no sé si es correcta la palabra, van puyando a los bueyes para que saquen adelante una carreta cargada de maíz o de cualquier otra cosa. Y ellos dijeron que un buey los había sacado de Egipto. O sea, ve el contraste. Y por eso dice acá el versículo 16: y las tablas eran obra de Dios, y los hombres allá se quedaron haciendo ¿el qué? Se quedaron haciendo la obra de ellos, el becerro, el buey. ¡Qué terrible! Y en ese momento, hermano, cuando Dios le estaba diciendo a Moisés
no te harás imagen de ninguna semejanza, ni de lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún lado, porque yo soy tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. No te inclinarás a ellas. ¿Y qué es lo que estaba haciendo el pueblo ahí abajo? Mientras el Señor estaba escribiendo en las tablas, el pueblo que estaba haciendo abajo, ustedes pueden ver la obra de Dios en lo alto y pueden ver abajo la obra de los hombres. Y qué terrible que Aarón, siendo el sacerdote, se dejó manipular por la multitud y oyó la voz del pueblo. Y saben, hermanos, que ese es el problema cuando se oye la voz del pueblo. ¿Saben que ese fue el problema que tuvo Saúl? Dice la palabra que oyó la voz del pueblo, el rey Saúl. Y por haber escuchado la voz del pueblo, el Señor terminó desechándolo. Porque Dios le había dado una palabra que era la obra de Dios, pero él decidió obedecer al pueblo. Porque tuve temor de la voz del pueblo, dijo Saúl. Y entonces prefirió perdonar al rey de Amalek, y prefirió él perdonar a los animalitos que el Señor ha dicho que los raera de la faz de la tierra, y perdonó lo mejor de los animales, perdonó lo mejor de lo mejor. Así es que como él tuvo compasión con lo que Dios había desechado, Dios lo desechó a él. Ahora, ¿qué pasó con el pueblo de Israel abajo en el monte? Por favor, no me descuide a Josué. Dice la palabra que cuando ya Moisés venía con la obra de Dios, con las tablas, con la obra, digan conmigo, la obra de Dios. Cuando Moisés venía con la obra de Dios, de repente oyó el bullicio de la gente. No en todos los lugares porque haya bulla tiene que ser de Dios. No en todos los lugares porque dancen tiene que ser de Dios. Porque estaban danzando, tenían orgías, tenían gritos, tenían algarabía, tenían todo, pero no era para Dios. Era que las mujeres, incluso dice que el pueblo se levantó, se desnudó, se levantaron a jugar como niños locos. Fue una tremenda orgía la que tenían ellos allí, una depravación terrible. Comenzaron a violentar y a abusar incluso hasta de las mujeres y todo eso, a hacer orgías y actos indebidos alrededor del becerro. Pero dice que cuando Moisés iba para abajo, Josué le dice a Moisés: bajemos porque se oye voz de guerra, se oye gritos de guerra. Y le dice Moisés: eso no son gritos de guerra, ese es de un pueblo desenfrenado. Se oyen gritos, pero de un pueblo que se ha desviado del Señor y han dejado al Señor. Dice la palabra que Moisés, cuando bajaron con Josué, vieron al pueblo y hasta el mismo Aarón se había prestado para hacer el becerro. Cuando en ese momento Moisés vio el ambiente, ustedes quizás lo han visto en las películas, pero lo dice la palabra, dice que la ira de Dios fue mostrada a través de Moisés cuando él quebró las tablas. Pero mi pregunta es, hermano, ¿las tablas eran de Moisés o eran de Dios? Acabamos de leer, ¿qué eran las tablas? Cuando él las quebró, les estaba hablando con eso. Ustedes con sus actos quebraron la obra de Dios en sus vidas, porque hasta aquí van a llegar. Así es que los que estén por el Señor, dijo, únanse, levitas, hijos de Leví, júntense y tomen sus espadas y vayan de tienda en tienda y me le van a dar a todos los que adoraron el becerro. Como quien dice, todos los que quebraron la obra de Dios en su vida. No es que Dios haya quebrado su propósito, sino que los que echaron a perder el plan que Dios ya había diseñado para cada uno de ellos. ¿Comprenden, iglesia? Ya el propósito estaba diseñado, pero ellos por una locura lo echaron a perder y perdieron incluso hasta su vida. Las tablas, allí venía la obra de Dios para ellos, pero ya no se las leyeron, sino que las quebró, como quien diga esta palabra: no son dignos de oír la palabra del Señor, no son dignos de recibir estas tablas, no son dignos de escuchar lo que viene acá.
Ustedes lo que merecen no es vivir, sino morir. Y dice que fueron de tienda en tienda y mataron a todos los que habían adorado al becerro. Entonces yo quiero que le digas a tu hermano que tienes a tu lado: guarda el Señor tu corazón de andar adorando becerros. ¿Sabe que el apóstol Pablo dijo en cierta ocasión, hermanos? ¿Saben qué dijo el apóstol Pablo? No pondréis bozal al buey que tría. Y más adelante dice en Corintios: ¿acaso no se refiere de nosotros cuando habla del buey que tría? Entonces Pablo se comparó a un buey trabajador. Nosotros los predicadores, nosotros los que ministramos, somos los obreros de Dios, pero ustedes como congregación nunca nos deben de idolatrar a los pastores. Ustedes no tienen que venir acá por el pastor Adolfo o por el pastor X o Y, no. Ustedes tienen que venir por el príncipe de los pastores, que es Yeshua HaMashiach, el Dios Todopoderoso. Denle palmas a Él tienen que seguir. Nosotros somos temporales, somos pasajeros. Hoy estamos, mañana ya no estamos, hermano. Es terrible, hermano. ¿Sabe que alguien por ahí, para añadir un poquito a esto que le estoy diciendo, yo no sé si usted lo habrá visto en las redes, que alguien llegó hijo, aparentemente hijo en carne, pero él le decía papá, pero porque él le llamaba papá porque él se consideraba hijo de un tal ministro, pero no hijo biológicamente, sino hijo, él decía, espiritual. Y decía, este hombre, decía, que era el líder de él, este hombre tienen que mamar de su sabiduría, decía. A este hombre tienen que venírsele a postrar, porque este es el hombre que el Dios de arriba les ha dado, y él tiene mucha sabiduría que muchos no la tienen. Tienen que reverenciarlo, tienen que honrarlo, tienen que postrársele y tienen que mamar de la sabiduría que este hombre tiene. Yo lo honro y él, no existe otro más grande que él, y se le olvidó que existía un Dios más grande que ese hombre. Hermano, usted respete, honre a los hombres, pero acuérdese que nunca un hombre va a estar por encima de Dios. Nunca, jamás. El hombre es pasajero. Saben, hermanos, que Herodes, dice la palabra, que arengó, y dice que salió a exponer su supuesta sabiduría. Y lo van a encontrar en el libro de los Hechos. Y dice la palabra que este hombre de repente comenzó a hablar con gran altanería. Y ¿saben cómo dijo el pueblo? Voz de Dios y no de hombre, dijo el pueblo. Dice que cuando él arengó, cuando él hablaba y se jactaba de todo lo que él sabía, de todo lo que él decía, y la gente pues lo consideró un Dios, cuando él no rechazó que la gente le dijera Dios, dice la palabra que en el instante ese hombre cayó engusanado enfrente de toda la gente. Porque el pueblo decía voz de Dios y no de hombre. No es que estaban diciendo que querían la voz de Dios y no del hombre, sino que a él estaban diciendo, este no habla como hombre, este habla como Dios. Así es que este voz de Dios tiene, es Dios para nosotros. Pues Dios les dijo, aquí se les acabó su Dios. Ahorita se lo voy a mostrar su Dios. Se lo voy a mostrar, pero engusanado, porque cayó engusanado en ese momento. Le dio un revés al Señor a la gente para que deje de poner la mirada en el hombre. Vaya pues, hermanos, si no, acordémonos de aquel hombre que se llamaba Nabucodonosor. Se jactó cuando había construido la gran Babilonia y dijo, esta es la gran Babilonia que yo he construido, sírvanme los pueblos, y se jactó de todo lo que él había hecho. Y sabe que en ese momento, por medio de la palabra profética que Dios ponía en Daniel, porque Daniel también era un hombre que estaba entre los dispersos de Babilonia, y Dios, allí el Señor dijo, a este hombre le voy a enseñar que las naciones, por eso dice el Salmo 86, todas las naciones que hiciste, vamos, díganlo conmigo, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Digámoslo conmigo,
todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Pero Nabucodonosor se jactó diciendo de que no, él era el poderoso, que él era el rey de los reyes y que era un hombre poderoso. Ajá, dijo el Señor. Y este chiquitín que se ha creído, le voy a demostrar quién es el grande acá. Lo voy a mandar a que coma zacate, que coma hierba del campo. Lo voy a humillar hasta que se arrastre como los animales en el campo. Lo voy a humillar. Y así es, dice que el Señor humilló a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Le crecieron uñas como de animales. Hermano, anduvo como los coyotes en el campo. Anduvo como un animal salvaje, comiendo hierba. Así anduvo. Y no sé cuánto tiempo estuvo así. No sé si alguien tiene idea de cuántos años estuvo loco este hombre. ¿Cuántos? 7 años estuvo loco, comiendo hierba como los animales, cayéndole el rocío de la noche, sin nada de lujo de los palacios. Este hombre vivió como un animal, pues, porque Dios le estaba enseñando que delante del Señor nadie tiene que jactarse. ¿Alguien escuchó eso? Delante del Señor nadie debe de jactarse. Y hasta que él reconoció la grandeza del Señor, ¿saben que Nabucodonosor se convirtió al Señor? Cuando el Señor lo volvió a su estado normal, a su juicio correcto, dice la palabra que ese hombre comenzó a hablar y dijo: ahora sé que solo hay un Dios grande que se debe exaltar. Ahora sé que Dios es el único Dios de los cielos. A Él, dijo, sírvanle los pueblos, a Él sírvanle las naciones. Él es el único Dios, el Dios de Daniel, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, como les habían puesto. Él es el único Dios. Nabucodonosor terminó reconociendo la grandeza del Señor, porque ahí usted ve, hermano, el paralelo. Usted puede ver la diferencia, usted puede ver de un lado y de otro lado. La obra de los hombres siempre será trastornada por Dios. Siempre será trastornada por Dios. Vemos que con Nabucodonosor el Señor tuvo que humillarlo y le dio la oportunidad de seguir viviendo. Pero con Herodes no. A Herodes lo engusanó. Ahora, no les estoy dando citas ni nada de eso, pero ¿cuántos se recuerdan, hermanos, de la rebelión de Coré, Datán y Abiram? ¿Se recuerdan? Levanten la mano que se recuerda de Coré, Datán y Abiram. Dice la palabra que estos hombres se levantaron delante de Moisés, y sabe que estos hombres dijeron que no solo Moisés era el siervo de Dios. Dijeron que no solo sobre él estaba la unción, sino que también ellos tenían, ya que también eran levitas. Coré, Datán y Abiram eran levitas. No sé si me lo puedes buscar y me lo pones por acá sobre lo de Coré, Datán y Abiram. La cuestión es esta, que ellos retaron, desafiaron no solamente a Moisés, sino que a Dios, y se querían poner sobre Moisés, se querían poner sobre los siervos del Señor, incluso de Aarón. Entonces puede ver a Moisés y a Aarón basados en la obra de Dios. Vamos, díganlo conmigo: Moisés y Aarón basados en la obra de Dios. Coré, Datán y Abiram, aunque habían sido asignados en el sacerdocio, ellos tomaron la decisión de apartarse y tomar su séquito, tomar su séquito, su compañía, para luego ellos levantarse y decir que también Dios estaba con ellos. Pero dice la palabra que Moisés clamó al Señor. No sé si me lo encontraste, hermano, si no aquí yo lo voy a buscar. Pero la cuestión es esta, que cuando ellos se levantaron, dice que Moisés pidió misericordia. Y cuando él estaba pidiendo misericordia, ¿saben qué le dijo el Señor a Moisés? Apártate de los tales, porque hoy verá la casa de Israel a quién es el que yo escogí en esta tierra, a quién es el que yo asigné, y sobre quién está el sacerdocio o el llamado. La tierra va a entender sobre quién está, si está sobre Coré, Datán y Abiram, o está sobre Moisés y Aarón.
Pues la palabra dice que cuando le dijo, apártense de los tales, solamente quítenle los incensarios. ¿Saben, hermanos, que los incensarios eran lo que ocupaban los sacerdotes para entrar al tabernáculo? Apártate, pero quítenle los incensarios. Y mire cómo dice acá, voy a tratar de leerlo por acá. Y Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, que dice en el versículo 1, dice que tomaron gente. Veamos el 2. Y se levantaron contra Moisés 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de nombre. Y luego que se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, básteos, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? Miren, están como desafiando. Y cuando lo oyó Moisés, se echó sobre su rostro. No se puso a pelear con ellos, ¿verdad? Moisés lo que hizo fue, mejor se postró delante del Señor. Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana el Señor va a mostrar quién es suyo, y el santo lo hará. Él lo hará llegar así, y al que Él escogiere, Él lo hará llegar así. O sea, el Señor lo juntará para Él. Pero ¿quién es el que iba a hacer eso? ¿Lo iba a hacer Moisés? ¿Lo iba a hacer Coré? ¿O lo iba a hacer el Señor? Lo iba a hacer el Señor, porque estamos hablando de la obra de Dios. Sigamos leyendo. Hace de esto, tomad incensario, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso, saumerio, delante del Señor mañana. Y será que el varón a quien el Señor escogiere, aquel será el santo, y esto os baste, hijos de Leví. ¿Qué más dice? Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, haciéndoos llegar así para que ministraseis en el servicio del tabernáculo del Señor y estuvieses delante de la congregación para ministrar. ¿Les es poco? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo, para que procuréis también el sacerdocio? No solamente les basta lo que tienen, ahora quieren más. Pero no es el Señor, sino que ustedes lo quieren a la brava, ustedes lo quieren a la fuerza. No es así, señores. Por tanto, tú y todo tu séquito, o sea, los seguidores, los que os juntáis contra el Señor, pues a Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Estaban murmurando contra el sacerdote Aarón. O sea que querían darle la baja a Aarón, querían quitar a Aarón, y Coré quería ser a Aarón. ¿Y qué más? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab. Mas ellos respondieron, ¿qué? No iremos. ¿Y qué más dice el 13? Es poco que nos haya hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Luego les dice más adelante, ni tampoco nos has metido tú a la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades en las tierras y viñas. Has de arrancar los ojos de estos hombres, no subiremos. Le están reclamando, no nos has dado la tierra, nos has traído aquí al desierto a que muramos, no nos has dado la tierra que fluye leche y miel, y ahora nos vas a arrancar los ojos. No, Señor, no vamos a subir. Se rebelaron otra vez. ¿Y qué más dice? Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo al Señor, no mires a su presente, ni aún un asno he tomado de ellos, ni ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todos tus seguidores, todos tus séquito, poneos mañana delante del Señor, y ellos y a Aarón. Y luego dice más adelante en el 17, y tomad cada uno su incensario y poned allí saumerio, dice en esta versión, en ellos, y a llegar delante del Señor, cada uno con su incensario.
250 incensarios. Tú también, Aarón, cada uno con su incensario. O sea que todos iban a ir como se les había asignado, porque eran sacerdotes. Siga leyendo. ¿Cómo dice? Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos sahumerio, o sea, las especies que se ponían para que saliera delante del Señor, a la puerta del tabernáculo del testimonio con Moisés y Aarón. Y oiga lo que pasó. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio. Entonces, vamos, digan conmigo, entonces la gloria del Señor apareció a toda la congregación. Esto debe de ponernos a pensar a ustedes. Entonces, ¿qué les recuerda esto de que apareció la gloria del Señor? ¿A quién les recuerda cuando los sacerdotes ministraban en el templo en el tiempo de Salomón? Dice la palabra que los sacerdotes, cuando la gloria descendió, ya no pudieron ministrar, porque la gloria del Señor había tomado el control de todo. Ya no pudieron tocar trompeta, ni cantar, ni nada, porque la gloria del Señor había aparecido. ¿Cuántos dan palmas a la gloria del Señor? O sea, estaba Moisés, estaba Aarón, estaba Coré, Datán y Abiram, ya puestos a ver a quién el Señor le confirmaba el llamamiento. Y en ese momento dice la palabra que después de que apareció la gloria del Señor, el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Apártense de ellos, porque ellos están haciendo su obra. No es mi obra, es la obra de ellos. Apártense de ellos, porque si se quedan con ellos también van a ser alcanzados por la ira del Señor. Y oiga que dice más adelante: y ellos se echaron sobre sus rostros y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un hombre el que pecó y te vas a irar contra toda la congregación? Mire, hermanos, siempre el hombre de Dios, el que permanece en la obra de Dios, siempre va a pedir misericordia. Yo quiero que abrace al que tiene a su lado y dígale: Señor, siempre ten misericordia. Somos propensos a equivocarnos, somos propensos a cometer errores, ¿sí o no, iglesia? O levante la mano aquel que nunca ha cometido errores. Hermano, yo muchas veces digo, ya hablé como Melec, muchas veces digo, hasta levanto mis pies también, porque todos cometemos errores. Levante su mano aquel que ha cometido 1, 2, 3, 4, 5, 6 errores alguna vez. Creo que todos fallamos, todos pecamos. Entonces todos están abogando y diciendo: Señor, no fue Coré el que incitó, no fue Coré el que pecó, ¿y por qué te los vas a acabar a todos? Pues ahora miremos la respuesta. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: habla a la congregación diciendo: apartaos de derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram, apártense. Y Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y luego habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos impíos. Ahora ya no dicen sacerdotes, sino como le dijeron. O sea que los sacerdotes se convirtieron no, dígalo fuerte, ¿en qué se convirtieron? Apartaos de estos impíos, apartaos de estos impíos, hombres impíos, y no toquen ninguna cosa suya, para que no perezcan en todos sus pecados. La manera que ustedes van a ser librados de estos impíos es que se aparten de ellos, porque si no, si ustedes se juntan, bien dice la palabra, que el que anda con sabios, más el que se junta con impíos, ahí está, clara está la palabra. Toca a su hermano con cariño y dile: júntate con sabios, no te juntes con impíos, porque el que se junta con impíos será quebrantado. Apártense de Coré, apártense de Datán, apártense de Abiram, porque si no vendrá el corte. Yo tengo mucha memoria de un hermano mío, hijo de mi hermana Santo, que ya está gozando del Señor en gloria, como alguien dijo por ahí. No, eso es lo que la gente dice, ya está en la presencia del Señor. Raulito, una vez recuerdo, ahí estaba Giovanni también, una vez nos reunió a todos
y nos dijo: el que no ande en obediencia, así va a salir la cabecita, nos dijo. ¿Y cómo dijiste, Giovanni? Ay, Señor, que el Señor me ponga aceitillo aquí para que se resbale la espada, dijo alguien por ahí. No, diga: Señor, guárdame, Señor. Guárdame, Señor, que no vaya a salir así rodando la cabecita. ¿Qué se dijo? ¿Te acuerdas que así nos dijo? El que no ande queriendo entender la voluntad del Señor, y la palabra ya vino, y el que no quiere entender, allá por la unidad de salud va a ir a parar la cabeza. Era la manera, pues, graciosa en la que nuestro hermano, para que no la sintiéramos tan fuerte, pero entendíamos. O sea que cuando no queremos someternos ni sujetarnos a Dios, ¿qué va a pasar con nuestra cabecita? Aquí no solamente fue la cabecita, porque ya vamos a ver que no fue la cabecita que salió rodando, ya se van a dar cuenta. Y habló la congregación diciendo apartado. Bueno, creo que ya leímos este versículo. ¿Cómo dice el siguiente? 27. Y se apartaron de las tiendas de Coré, Datán y Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus chiquitos. ¿Y qué más? Y dijo Moisés: en esto conoceréis que el Señor me ha enviado para que hiciese todas estas cosas. En esto conoceréis que no es mi obra. No es mi obra, señores, es la obra de Dios. En esto ustedes van a conocer que no es yo, no es que yo haya inventado algo, Coré. Saben que Moisés amaba a Coré, amaba a Datán y a Abiram, los amaba, que hasta pidió misericordia por ellos, pero les dijo: ustedes van a entender que es el de arriba el que va a decir por mí, el que va a hablar por mí. Yo puedo defenderme, yo puedo hablar por mí, pero es el Señor el quien va a hablar, es el Señor quien va a confirmar, y en esto ustedes van a conocer. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que el Señor me ha enviado para que hiciese todas estas cosas que no son de mi corazón, que no las hice de mi corazón. Si como mueren todos los hombres muriesen estos, o si fueren ellos visitados a la manera de todos los hombres, entonces el Señor no me envió. Mas si el Señor hiciere una nueva cosa, y la tierra, él solamente está más o menos diciendo lo que podría pasar. Dice: y si el Señor, dice, hiciera una nueva cosa, y la tierra abriera su boca y los tragase con todas sus cosas, y descendieran vivos al infierno. ¿Verdad que no dije cabeza rodando? Sino que completitos, cabeza, tronco y extremidades, hermano, completitos, y se los tragase completos y cayeran en el abismo. Entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Moisés. Así dice. ¿A quién irritaron? No sé si alcanzan a leer. Dice que irritaron a Jehová, irritaron al Señor. Abraza a tu hermano y dile: nunca irrites al Señor, porque Dios es amor. Es la cara de la moneda, pero la otra cara es fuego consumidor. A muchos nos gusta oír del Dios de amor, pero ¿cuántos hemos conocido el Dios consumidor? El Dios de amor te perdona, el Dios de amor tiene misericordia, el Dios de amor te apapacha, te abraza, te quiere, te mima, te cuida, te consiente. El Dios de amor te perdona, te limpia y te dice: mi niño, mi hijo, te quiero mucho. Pero si lo irritas, vas a conocer el otro lado del Dios que es fuego consumidor. Entonces, ¿cómo lo queremos ver? ¿Como el Dios de amor o como el Dios consumidor? Pues si lo vas a conocer como el fuego consumidor, nadie puede resistir su ira. Pero el Dios de amor es aquel que, cuanto mucho hemos pecado, pero si nos reconocemos nuestros errores, nuestros pecados, Él es misericordioso y nos perdona. Levanta la mano los perdonados por Dios acá, por favor. Dile: gracias, Señor. Es bueno humillarnos delante de Él y reconocer que Él es grande. Hermano, bendito Dios, porque es el que se humilla, dice la palabra, es exaltado, mas el que se exalta. ¿Y qué pasó con Coré, Datán y Abiram? ¿Qué? Se exaltaron e irritaron al Dios Todopoderoso.
Ahora veamos el otro versículo. Y aconteció que Moisés solo estaba diciendo: si la tierra se abriera y se los tragara vivos al infierno, entonces comprenderían que no es cosa mía sino del Señor. Y aconteció, dice el verso 31, que acabando él de hablar todas estas palabras, se rompió la tierra. ¿Qué pasó con la tierra? Yo no sé si ustedes lo han visto en las películas, pero dice que la tierra, ¿qué pasó, hermano? Se abrió. Se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, sus casas y todos los hombres de Coré y toda su hacienda. Se los chupó. ¿No les da pavor eso, hermano? Que donde ellos estaban parados, se abrió la tierra, se los tragó. La tierra se los chupó en ese momento. Y ahí, ¿qué misericordia iban a pedir? Ya se iban vivitos, completitos, con todo y casa, para abajo, señores. Terrible, hermano. Es que con Dios no hay que meternos a andar, querer altercar con Dios, hermano. Es terrible. Y ellos, dice la palabra, que el versículo ese es, ¿verdad? Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al infierno, dice mi versión. Esta versión dice al abismo. Descendieron vivos. O sea, es como que usted tire, hermano, ¿se acuerda, hermana Ana, que mi abuela le gustaba cocinar garrobos? Y yo no sé si usted se lo había pelado el garrobo a mi abuela. Y yo recuerdo que le habían quitado todo el pellejo, le habían cortado la cola, las patas, y ya le habían sacado hasta las vísceras al garrobo. Y yo recuerdo que cuando mi abuela lo puso el garrobo en el sartén con aceite, así, sin patas, sin vísceras, sin pellejo, hermano, el tronco del garrobo que estaba ahí, cuando sintió lo caliente del aceite, pegó el brinco y así cuto salió corriendo, hermano. Nunca se me olvida eso. Y yo digo: santo Dios, ¿cómo? Salió corriendo ya sin nada dentro, sin cabeza, y solo así, todo cutito, pues ya, sin nada. Y cuando sintió el hervor del aceite caliente, y salió corriendo, y sale mi abuelo detrás del pedazo de garrobo. Gracias a Dios era un garrobo. Ahora, ¿usted qué cree que va a sentir el hombre cuando este Coré, Datán y Abiram dice que vivitos cayeron en el infierno? Vivitos. Estos hombres creen que les quedó chance de salir corriendo como el garrobo. Les pasteles, hermano. Con todo lo que tenían, si ya han comprado un chifonier, ahí se fue el chifonier. Si tenían ahí comprados de la semana, ahí se les fueron también. Todo se les fue para abajo. Ahí, mi hermano, estos vinieron sin nada y se fueron con algo, pero a chicharrarse, hermano. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Que se fueron con algo, pero todo se quemó. Mire, Dios aborreció tanto la rebelión de Coré, Datán y Abiram, que aún sus tiendas aborreció, aún lo que tenían aborreció, aún lo de ellos aborreció. Se los chupó la tierra, se los tragó la tierra. Dice: y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al infierno, al abismo, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Hasta ahí nomás. Un hermano hizo un drama y dijo que cuando la tierra se abrió, y se oyó el grito, ¡ah!, y después la tierra, ¡pum!, se cerró. ¿Dónde está el grito? ¿Dónde están los lamentos, los llantos? Ya no sé, porque la tierra, así como se abrió, se los tragó, así mismo también se cerró. Vaya Moisés, ¿dónde están Coré, Datán y Abiram? ¿Dónde están los que se levantaron para trastornar la congregación? ¿Dónde están? Ya la tierra ya se los tragó. Así es que Moisés continúa en la obra de Dios. Dígale a su hermano: continúa en la obra de Dios.
No sé si le quiere dar palmas al Señor, pero usted continúe. Estos hombres, lastimosamente, Coré, Datán y Abiram, fueron pues privados de la bendición de Dios a medio camino. Se quedaron, ya no pudieron seguir avanzando. Y sabe, hermano, que Dios tuvo misericordia de los hijos de Coré. Ustedes han oído de que aún los hijos de Coré se apartaron del papá. Mejor los hijos entendieron y no el papá. Y por eso la Biblia conserva algunos de los salmos de los hijos de Coré. Ahí investigue los hijos de Coré. Mejor, algunas veces los hijos son más entendidos que los padres. El que el padre muchas veces se quiera desviar no quiere decir que también el hijo se desvíe, porque probablemente el hijo está entendiendo mejor que el padre. Y Dios te quiere enseñar en esta mañana, iglesia, a que permanezcas, hazle así, a que permanezcamos en lo que es la obra de Dios. Porque la Biblia dice en Filipenses capítulo 1 versículo 6, y esto ya se lo pueden de memoria, díganlo conmigo: el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. El que comenzó no la va a dejar a media. Si Él te sacó de Egipto, te llevará a la tierra prometida. No te dejará en el desierto. El desierto es el impasse, es el paso donde vas a ser depurado, donde vas a ser probado, donde tu corazón será probado, a ver si eres digno de pasar al otro lado. Pero bendito el Señor, hermano, bendito el Señor, que muchos lograron pasar. Ahora, con Moisés, pues tengo un poquito de sentimiento que algo no le gustó a Moisés. Saben, hermanos, que cuando nos desviamos de la obra de Dios tenemos problemas. No me estoy refiriendo a una denominación en particular, me refiero a la obra de Dios, a eso me refiero. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor le dijo a Moisés que le golpeara la piedra? ¿Se recuerdan? Para que saliera ¿qué? Agua. Le dijo: golpea la piedra para que salga agua, y bendito Dios, el agüita salió para el pueblo. Y el pueblo pudo mitigar su sed. Pero cuando estaban ya casi para entrar a la tierra prometida, el pueblo venía exhausto de caminar por el desierto. ¿Cuántos años? 40 años. Venían cansados, fatigados. Venían, hermanos, quemados por el caliente sol del desierto. Hermanos, venían ellos, con anhelo de entrar a la tierra, pero venían con sed, pobrecitos. Habían rodeado el desierto 40 años. Los que salieron de Egipto, prácticamente la generación vieja, ya casi todos habían perecido, ¿se recuerdan? Y solo habían sobrevivido los hijos de ellos. Pues dice la palabra que el Señor le volvió a hablar a Moisés y le dijo, hoy no le dijo que golpeara la piedra, le dijo: háblale a la piedra para que beba mi pueblo. Porque Dios no estaba enojado con el pueblo, Dios estaba contento con el pueblo, Dios estaba alegre con el pueblo. Pero Moisés, en ese momento, no sé si me están escuchando, Moisés en ese momento pensó que tenía que hacer igual como hizo la primera vez. Moisés tenía que hablarle, no golpear. Vino Moisés, agarró la vara y golpeó la piedra. ¿Y qué es lo que tenía que hacer Moisés? Solo hablarle. Esto siempre me recuerda de Lilian, que una vez ella compartió esto, que le decía a la roca, ¿cómo le tenía que decir? Roquita, ¿cómo es? Le tenía que decir, mire, con cariño le tenía que hablar a la roca. ¿Cómo le tenía que decir a la roca? Roquita, así hasta que, así con cariño. Danos agüita, Roquita, solo háblale. No tenía por qué golpearla. Roquita linda, danos agua. Sino que viene Moisés, el hombre más manso de la tierra, y viene y ¡plá! Y le pega. ¿Sabe que no le gustó a Dios? Porque la obra de Dios era que le hablara, no que golpeara. ¿Sabe que hay momentos en los cuales Dios nos dice: habla, no golpees?
Pero a veces nosotros sacamos nuestro ego, nuestro yo, nuestro hombre natural y golpeamos cuando Dios no te quiere golpear. Dios lo que quiere es hablarte. Pero nosotros, sus servidores, vamos con todo, hermano. Como dicen, con patada al pecho. Gancho al hígado, dice este hermano. Y vamos con todo. No, si le voy a dar una arrastrada a esta hermana porque ya va a ver quién soy. Y Dios no quiere hacer eso. Viene Moisés y golpeó la piedra. Salió agua de la piedra y el pueblo bebió. Pero luego después el Señor llama a Moisés. Moisés, quiero hablar contigo. Sí, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué no hiciste como yo te dije? ¿Por qué golpeaste a la piedra cuando yo te había dicho que le hablara nada más? Te voy a decir algo, Moisés, que a lo mejor no te agrade, no te guste, pero has caminado 40 años con este pueblo soportándolos, sus desatinos y sus locuras, pero no vas a entrar a la tierra, Moisés. ¿Por qué, Señor? No vas a entrar, porque desobedeciste. Este hombre caminó todo el desierto, miró las maravillas del Señor, y en un error que cometió ya no pudo franquear la frontera de la tierra prometida. Señor que le dijo, no vas a entrar porque desobedeciste. Moisés, vas a descansar, vas a morir y yo te voy a dar sepultura, pero no vas a entrar a la tierra. Solo te voy a dar un privilegio, Moisés. ¿Qué, Señor? Vas a ver la tierra desde la cumbre del Pisga, del monte Nebo. Te voy a permitir que mires la tierra. Vení, Moisés. Y Dios llevó a Moisés y le dijo, mira la tierra, solo te voy a permitir que la contemples. Y dice que Moisés, hermano, a mí se me hace un nudo aquí, hermano. ¿Cuánto aguantó Moisés? ¿Cuánto sufrió Moisés? Y que ya para entrar le digan, no puedes entrar. Y Moisés avistó la tierra, vio la tierra y le dice, solamente con eso te vas a quedar, Moisés, hasta aquí te quedas. Me vas a investir aquel hombre que estaba en el medio. ¿Quién era el hombre que estaba en el medio entre Aarón y Moisés? ¿Quién era? Vas a consagrar a Josué porque él va a quedar en tu lugar, y ese hombre es el que va a entrar a mi pueblo, a la tierra prometida. Tú te me quedas. Y entonces, ¿qué pasó con Moisés? ¿Se condenó como Datán y Abiram y Coré? No, señores. Sino que el Señor mismo le dijo a Moisés, ¿saben que el Señor le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré ¿qué? Descanso. ¿Qué significa eso? Mi presencia irá contigo y yo te daré sepultura. Porque es el hombre a quien Dios sepultó. Dios lo sepultó y Dios me permitió, para la gloria del Señor, Dios me permitió estar en ese monte, en el monte Nebo, en el Pisga. Y saben que los arqueólogos y los investigadores han rebuscado y contrabuscado el cuerpo de Moisés y creen que lo encuentran. Dice la palabra que Moisés fue sepultado en un lugar donde hasta el día de hoy nadie sabe dónde está Moisés. Nadie sabe, solo Dios. Pero ahora se van a gozar. Ahora se van a gozar con lo que les voy a decir. Dice la palabra que cuando el Señor se llevó, no a Coré, Datán y Abiram, sino a Pedro, Juan y Jacobo. Diga conmigo, Pedro, Juan y Jacobo. Se lo llevó a la montaña, allá, donde el Señor les mostró algo. Y dice la palabra que cuando ellos estaban ahí, Pedro, Juan y Jacobo con el Señor, de repente el Señor se transfiguró y estaba a la par de él. ¿Quién estaba? Estaba el profeta Elías, pero al otro extremo, bendito Dios, diga conmigo, en la transfiguración sí ya vimos a Moisés. El hombre que no pudo entrar apareció en la transfiguración. Pero como salió andaba allí de impulsivo, cuando vio a Moisés, el que se quedó allá, ay Señor, que no se nos vaya a volver a quedar Moisés. Bueno fuera, dijo, que le hiciéramos una enramada a Moisés
otra a Elías y otra para Jesús. ¿Saben qué hizo el Señor? Desapareció Moisés y desapareció Elías y se quedó Jesús solo. Y apareció una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien se complace mi alma, en quien tengo complacencia. A él oír. No es Moisés, no es Elías, es el Cristo glorioso, es el Cristo precioso. Dele palma lo más fuerte que pueda al único Dios soberano, al soberano Dios. Digan conmigo: los hombres somos la obra de Dios, pero Dios es más que la obra. ¿Me están oyendo? Aunque seamos la obra, no debemos honrar la obra, sino honrar al Dios de la obra. Digan conmigo: el Dios de la obra. A Él servimos, a Él seguimos, y en Él, digan conmigo, en Él nos movemos, en Él somos y en Él persistimos, porque de Él depende toda buena dádiva. Todo don perfecto depende de Él. Por favor, amada iglesia, levanta su mano, diga conmigo: toda buena dádiva y todo don perfecto, hágale así, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay ¿qué? O sea, no hay cambios. Él es perfecto, toda su obra. Hoy no vino el niño que dijo el versículo pasado, que dijo que el Señor toda su obra la hace con fidelidad. Hermano, yo voy a usar esta palabra. Dicen algunos: Dios no es media cuchara, Dios no es ningún chapucero, Dios no es alguien que va a dejar algo mal hecho. Dios todo lo hace a la perfección, Dios todo lo hace correcto, Dios todo lo hace precioso. Hermano, denle palmas al que todo lo hace correcto y precioso. Aleluya. Ahora termino y quiero que se pongan de pie, por favor. Aleluya. Bendito Dios. Quiero que usted diga conmigo esta palabra. Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que ustedes son la obra del Señor? Los discípulos le preguntaron: y Señor, ¿y qué de todo esto? Y el Señor les dijo: ¿veis todo esto? Porque no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Mas el Señor les dice en este versículo: ahora ustedes son mi obra. Mira a su hermano, por favor, si le puede ver su rostro, dígale: aunque no te lo creas, tú eres la obra de Dios. Aunque no te lo creas, Dios te hizo para alabanza de su gloria. Porque Él nos hizo, diga conmigo, levanta su mano y diga: Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ¿y qué? Y ovejas de su prado. Barak, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Él es Dios, Él es Dios. Digan conmigo: bendita sea su obra, bendita sea la obra del Señor. Somos la obra de Dios. Porque vosotros sois el templo, dijo el Señor. Vosotros sois el templo del Dios viviente, dice el Señor. Habitaré y andaré entre ellos, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijos, ha dicho el Señor, Dios Todopoderoso. Hermanos, usted puede decir en esta mañana: pero ¿para qué toda esta palabra? La obra de Dios muchas veces no la entendemos. A veces Dios permite que sucedan cosas en nuestra vida porque Dios está obrando. Abraza a tu hermano si puede, decirle: Dios está obrando. Dios está obrando, aunque no lo entiendas. Como dice que el canto: aunque no pueda ver. No sé si podemos cantar ese cántico. Amén. Yo termino con mis hermanos que están conectados. Dios me los bendiga, amada iglesia, que se conectaron. Nuestros hermanos desde San Francisco, bendiciones. Hermana Luz Lara, bendiciones. Hermana Guadalupe Aquino también. Y a los hermanos que se conectaron desde varios lugares, bendiciones, bendiciones.